Larache y Compañía tiene para ti cientos de productos de calidad para tu hogar. No lo pienses más y dale viaje a tu proyecto. Larache y Compañía, número 1 en ferretería, número 1 en economía. Presenta. 6 exmiembros del desaparecido Consejo Superior de la Judicatura fueron enviados a prisión tras ser notificados del cambio de medidas en el caso legal que se les sigue en su contra por parte del Tribunal de Materia de Corrupción de Tegucigalpa. De acuerdo a las investigaciones, los exconcejales desviaron 13 millones de lempiras correspondientes a viáticos. Estos son los detalles. El día de hoy se llevó a cabo la audiencia para notificar la resolución por parte de la Corte de Apelaciones con respecto a los 6 exconcejales y se les confirmó el auto de formal procesamiento para los señores Jorge Alberto Rivera Avilés, Teodoro Bonilla Euseda, Julio César Barahona Enríquez, José Francisco Quirós Mejía, Lilian Emelina Maldonado Sierra y Celino Aristides Aguilera Amador. De igual manera, se les revocó las medidas cautelares sustitutivas y se les impone la medida cautelar de prisión preventiva para las personas antes mencionadas. Esto por una resolución dictada por la Corte de Apelaciones. ¿Cuál fue el ex consejero que no se presentó? Fue el ciudadano Julio César Barahona Enríquez, el cual presentó una excusa, ya que hace poco tiempo se le murió su padre y en este momento también se encuentra gravemente enferma, lo que es su mamá. Él sería convocado en los próximos días para que él mismo se presentara a la audiencia de notificación de la resolución de la Corte de Apelaciones. En ese momento a él también se le estaría haciendo el cambio de medidas. Recordemos que ellos venían gozando de la medida de presentación periódica a firmar ante los juzgados competentes y se les hizo el cambio de medida a una medida de prisión preventiva. Y a continuación les presentamos las cifras del día referente a los exconcejales en prisión. Iniciamos con Jorge Alberto Rivera Áviles, que actualmente fue acusado por 60 delitos de malversación y 131 por abusos de autoridad. También se encuentra Teodoro Bonilla con 88 delitos por malversación también y 14 de abuso de autoridad. Celino Aristides Aguilera con 78 delitos de malversación y 3 delitos de uso de documentos privados falsos. También José Francisco Quirós, quien también fue acusado por 93 delitos de malversación. También Lilian Maldonado Sierra por 67 delitos de malversación. Julio César Barahona con 66 delitos siempre de malversación. Y siempre relacionado a este caso, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y también del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Rivera Avilés, calificó como errónea la determinación en su contra de enviarlo a prisión junto a otros 5 miembros del desaparecido Consejo, ya que los juzgados, según él, confundieron una causa administrativa con una penal. Estos son los detalles. Voy a aclarar que este juicio no se trata de 13 millones y medio, como se ha dicho en algunos medios de comunicación. ¿De cuánto se trata, abogado? Se trata de 3 millones y medio. 3 millones y medio para todos los 6 imputados. No son 13 millones, yo entiendo que quizás el reportero en algún momento escuchó mal y por escuchar 3, escuchó 3. ¿Considera injusto esto, presidente? ¿Considera injusto este procedimiento? De 3 millones, ¿no hubo tiempo de desvanecerlo en la audiencia inicial? Sí se desvanecieron, sin embargo no se tomó en cuenta. ¿Hay dedicatoria? No creo. Yo ¿Usted? entiendo que los juzgados son sumamente estrictos y cuando sienten que hay algún indicio, pues es suficiente para continuar. ¿Se va a ir a prisión, expresidente? ¿Va a ir a prisión usted? ¿Está a prisión hoy día, presidente? El día de hoy hemos sido citados para notificarnos que se nos sustituyen, que se nos quitan las medidas sustitutivas de que gozábamos y lógicamente si se nos quitan se va a ordenar que se nos detenga. ¿Pero usted se va a someter normalmente al proceso, abogado Bartlett? A eso vengo, a someterme al proceso y a atender las órdenes judiciales. ¿Y ir a prisión también? ¿E ir a prisión también? Pues casualmente es la consecuencia de esta audiencia, que
se nos dejen sin valor ni efecto las ¿Cómo se medidas encuentra de salud, sustitutivas abogado? y se nos envíe probablemente a prisión. Representantes legales de los exconsejeros de la Judicatura criticaron las determinaciones del juez de enviar a sus representados a prisión y señalaron que el proceso judicial no finaliza y que seguirán hasta las últimas instancias para demostrar la inocencia de sus representados. Esta es la ampliación. Da vergüenza, yo fui fiscal por 15 años, da vergüenza la actitud, sabiendo el fiscal Isaías Oliva que se estaba sometiendo al proceso, mi representado, que estaba con una fianza hipotecaria, solicitaron la prisión preventiva. Totalmente no están haciendo uso del artículo 93 del Código Procesal, como es el derecho, el principio de objetividad, que el fiscal debe ser objetivo, debe hacer uso de ese principio. Ellos no están haciendo uso de ningún principio. ¿Quieren hacer un show con su representado, Jorge Alberto Rivera Avilés? Totalmente, y todos los que quieren hacer ese show son payasos. No hay otra explicación. Es una payasada la que están haciendo con mi representado. ¿Cuál es el argumento de la Corte de Apelaciones para revocar las medidas? Eso, que hay peligro de fuga, porque el delito es grande, gravoso, que hay manipulación de los medios de prueba, porque ellos son políticos. Mi representado no es político, por Dios santo. Sí, cuando él empezó a hacer, cuando él fue juez, se sometió al proceso, como todo mundo, hace 25 años. Entonces, ¿Usted mantiene, abogada, que la justicia solo muerde? Así dije, ya lo dije, la justicia, como dijo Negro Ponte, solo muerde el pie descalzo. Sí, que Sergio Arco fue, que solo muerde el pie descalzo. La gente de alta jerarquía y de dinero, ese está libre, y más que ha hecho dinero robándose del erario público, ese está libre. Siente la emoción de ver terminado lo que siempre quisiste para tu casa u oficina. Dale viaje a tu proyecto. Larache y compañía, número 1 en ferretería, número 1 en economía. Presentó. Y a continuación les informamos con más noticias nacionales. Hace unos minutos se dio a conocer este video que ustedes están viendo en sus pantallas, en el cual quedó grabado el supuesto asesino del abogado Rubén Darío Mateo Galán. El video es la base de la investigación que realiza la policía por este crimen y en el cual pues ya se tiene, según las autoridades, identificado al hechor. La grabación muestra a un hombre joven vestido con jeans y camisa azul oscura y gorra del mismo color, quien ingresa al bufete del abogado a eso del mediodía de ayer, llevando una mochila deportiva color rojo en su espalda. Luego de breves minutos al interior del bufete, el hombre sale apresuradamente metiendo algo en la mochila, supuestamente una pistola. Las autoridades también tienen como base los testimonios de varias personas que estaban con el profesional al momento del crimen. Y luego del crimen del abogado Rubén Mateo Galán en San Pedro Sula, el Colegio de Abogados reprochó la ola de violencia contra el gremio, que ya deja 147 togados fallecidos desde el 2004. Estos son los detalles. Pero rechazamos y reprochamos los actos violentos contra un abogado que por el ejercicio de su profesión tenga que perder la vida, que deja enlutada a una esposa, a un esposo, a hijos, y quién va a responder por ellos. Y por eso hablo de la empatía, porque hay que ponernos también en el lugar de esas personas que pierden la vida y de los familiares que quedan desolados. A la fecha, después del 2004, que se ha iniciado un proceso estadístico de evaluar esta situación que ocurre, son 147 abogados que han fallecido. Solo en el año 2018 son 7 abogados de forma violenta que han perdido la vida, y estamos solicitando a los entes de investigación y ahora que el Colegio de Abogados de Honduras va a estar más de cerca dándole seguimiento, que puedan hacer las investigaciones necesarias, inmediatas y certeras para poder tener una respuesta también en el ámbito jurisdiccional y que se sancione a quienes han cometido este tipo de delitos. Y precisamente sobre este caso, hace unos minutos se sepultaron en San Pedro Sula los restos mortales del asesinado profesional del derecho Rubén Darío Mateo Galán. Durante la mañana y parte de la tarde, familiares, colegas, amigos y empresarios del profesional asesinado el martes al mediodía
se hicieron presentes a la funeraria donde fueron velados los restos. En medio del dolor y el clamor porque se esclarezca el crimen, los asistentes pidieron un alto a la violencia y recordaron la reconocida trayectoria de este profesional del derecho. Les recordamos que esta y otras noticias las pueden ampliar en nuestro sitio web www.laprensa.hn. Asimismo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. También el día de mañana en nuestra edición impresa, nuestro equipo de prensa, mucha atención, estará trayéndoles nuevos detalles sobre la investigación que se realiza en este caso del asesinato del abogado Rubén Darío Mateo Galán, aquí en San Pedro Sula. Vamos a una breve pausa comercial y al regresar más información. No nos cambie. Muchas gracias por continuar con esta emisión de La Prensa Televisión y a continuación más noticias nacionales. Y la toma de edificios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, por parte de los alumnos del movimiento estudiantil universitario desató hoy una batalla campal entre alumnos que protestaban y los que deseaban asistir a clases. El enfrentamiento se produjo luego de que los miembros del MEU se tomaran varios edificios exigiendo rebajas al precio de los combustibles. Los estudiantes fueron convocados para hoy a una reunión, pero estos querían que a la misma asistiera el director de la UNA, Francisco Herrera, y los dirigentes transportistas. La Policía Nacional de Honduras llegó a las afueras de la UNAD, expectantes de que en cualquier momento los manifestantes se pudieran tomar lo que fue el Boulevard Suyapa. Y precisamente sobre este tema, un grupo de estudiantes que hacían parte del grupo que realizaba las tomas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras decidió retirarse del movimiento por considerar que las acciones de una minoría afectan a la mayoría de los alumnos que quieren clases. Estos son los detalles. En primer lugar, no podemos estar en este diálogo que estamos ahorita porque ya no hay representación estudiantil. Se está sectorizando esto y es un grupo pequeño de compañeros. Ahora, respondo a lo que decía el señor, no sé el nombre, el vicerrector, de que por qué nos quedamos. Nos quedamos por el mismo hecho de defender lo que la voz de la mayoría dice, porque muchas veces en estas reuniones a puerta cerrada se discuten cosas que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta. Y muchas veces son cosas que no benefician a la mayoría, sino que benefician a un sector pequeño. Entonces los procesos sociales los llevan a la muerte, los llevan a engavetarse como siempre pasa en este país. Entonces por eso nosotros estamos decidiendo retirarnos, escuchando la voz de la mayoría de las asociaciones que ya no están aquí. En realidad lo vemos como lo han manifestado la mayoría de mis compañeros, como una falta de respeto el que no estén las autoridades que corresponden, como el rector de la universidad, así como también el sector transporte, perdón. Sí sabemos que las personas presentes son autoridad, pero como estudiantes y también como representantes de los respectivos movimientos como de las respectivas facultades, solicitamos la presencia de ambos sectores y de las autoridades que corresponden. ¿Con esto seguirán las tomas de la universidad? Pues, sinceramente, como estudiantes y como la mayoría de las facultades lo han manifestado, no estamos de acuerdo con las tomas, no estamos de acuerdo con cerrar la U, no estamos de acuerdo con la toma de edificios. Sin embargo, sabemos también que esa decisión no corresponde a todo el estudiante, sino que a un determinado grupo de estudiantes y por lo tanto no sabemos si se la van a tomar hoy o mañana, pero como estudiantes y la mayoría, como lo han manifestado las facultades, no estamos de acuerdo con que se tome la universidad. Y en otras noticias, luego de que los partidos Liberal, Nacional y Salvador Narrala firmaran un acuerdo para iniciar el diálogo nacional sin barreras, Luis Zelaya extendió la invitación al Partido Libertad y Refundación para que se sume al proceso. Esta es la ampliación. No, nadie está dejando por fuera, o sea, este no es un diálogo de expresidentes, porque si no, entonces deberían de estar Porfirio Lobo, Ricardo Maduro, Carlos Flores, o sea, no es un diálogo de expresidentes, es un diálogo de las fuerzas políticas que participaron con sus candidatos presidenciales en las elecciones del 26 de noviembre, que aglutinaron el 99.2% de los votos. Y ahí es Salvador Narrala, Juan Hernández y Luis Zelaya. Bajo ese esquema hay una comisión del diálogo, que es la parte operativa, donde está el Partido Nacional, el Partido Liberal,
representantes de Salvador Nasralla, del gobierno, y bienvenido Libre, y que se integre a trabajar en las mesas que ya están establecidas. Y esa es una demostración del mismo Libre en cuanto a la voluntad por participar en los grandes temas del país. Una de las mesas temáticas es derechos humanos. ¿Qué está haciendo hoy Libre o las demás fuerzas políticas de derechos humanos? Más que salir en medios de vez en cuando, sacar una pancarta. ¿Y dónde están los presos políticos? Están en prisión y nadie está haciendo nada por ellos. En la mesa del diálogo, ahí hay un tema específico de la mesa que corresponde a derechos humanos, que va a tratar el tema de los presos políticos y exigir una amnistía para estos, pero hay que hacerlo. Si Libre quiere sumarse, bienvenido. Si no lo suma, bueno, nos va a demostrar cuál es la voluntad real por resolver los problemas del país. Y al respecto, el presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, recalcó en las últimas horas que esa institución política está lista para instalar el diálogo nacional y aprobar lo que sea necesario. Ratificó que el partido llegará a la mesa de negociaciones el día y a la hora en la que se quiera y sin ninguna excusa. También reiteró que el pueblo hondureño no merece que se le sigan dando excusas para no iniciar el proceso del gran diálogo nacional y que los políticos se sigan perdiendo por cuestiones triviales. Y la directora de Asuntos Consulares y Migratorios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Flavia Zamora, actualizó la cifra de los hondureños reinscritos en el régimen de protección temporal, conocido como TPS por sus abreviaciones, específicamente en los Estados Unidos. Iniciamos dándoles a conocer que con 2.233 hondureños fueron los que se reinscribieron hasta las 12 de la noche del día lunes. También con 44.000 hondureños que estaban beneficiados. 41.767 no se reinscribieron y pasan a una condición irregular. En 45 días se conocerá el conteo final de quienes estarán hasta el 5 de enero del 2020. Y ahora les presentamos el pronóstico del clima para las próximas horas en las principales ciudades del país. Y a continuación les presentamos la nota económica del día de hoy. Ahorrar en Banco Atlántida te lleva a Europa. Por cada incremento de 500 lempiras en tu saldo promedio mensual, participas por muchos premios. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa, presenta. La inflación en Honduras fue del 0.38% en julio pasado, lo que llevó al 2.4% la tasa acumulada en los primeros 7 meses del actual año. Esto lo informó el Banco Central. La tasa de inflación acumulada en julio fue inferior en 0.5 puntos a la del mismo mes del año 2017, cuando llegó al 2.9%, según el informe sobre el índice de precios al consumidor. La variación mensual se explica principalmente por el alza en el precio de algunos alimentos perecederos y preparados en restaurantes, así como el servicio de agua potable, según el organismo. También se señaló que además de que los alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también hoteles, cafeterías y restaurantes, y todo lo referente al cuidado personal y muebles y artículos para el hogar fueron los que más influyeron en la inflación de julio. El Banco Central indicó que la inflación interanual alcanzó en julio pasado el 4.2%, superior al 3.6% del mismo periodo del año 2017. Y ahora les presentamos los indicadores económicos del día. Abre tu cuenta en Banco Atlántida y participa por un viaje a Europa con todo pagado y muchos premios más. Son más de 500 ganadores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Y ahora es momento de pasar a una breve pausa comercial. Les invitamos que se queden con nosotros. Ya regresamos con más noticias en la prensa, televisión. Volvemos en breve.